Mujer es perseguida y asesinada a balazos por su pareja, contra quien tenía una orden de protección, que fue cancelada. Otra salida más, secretario de Desarrollo Económico renuncia de ahora para ahora y no es el único que se va en ese departamento. Bueno, llegan a Fortaleza para reunión entre el presidente del Senado y la gobernadora, pero la pregunta que muchos se hacen es si darán en ese encuentro su rama de olivo para finalizar las tensiones en La Palma. Tragedia en la carretera, 2 jóvenes pierden la vida en Manatí. Velocidad pudo haber sido la causa. Y siguen llegando los chavitos, pero advierten sobre un nuevo esquema de fraude. Enseguida le decimos cómo evitar caer en la trampa. Bueno, y es hoy, llegó la gran noche de estreno de la segunda temporada de Claro que Baila. Continúa nublado, lloviendo, asociado a la humedad de una onda tropical, pero pronto llega polvo del Sahara. Todos los detalles en esta edición estelar de Noticentro, que comienza ahora. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta edición estelar de Noticentro. Vamos de inmediato con las informaciones porque a esta hora las autoridades investigan un feminicidio-suicidio, esto en plena Valdoriotti de Castro en Carolina. Así es, bajo la lluvia. Elsa Velázquez Santiago se encuentra en la escena y nos tiene detalles de esta noticia que continúa en desarrollo. Elsa. Así es, Normando, y de hecho bajo la lluvia las autoridades trabajan en esta fuerte escena lamentable. A esta hora se investiga este feminicidio-suicidio reportado en una de las salidas del expreso Román Valdoriotti de Castro hacia Río Piedras. Según la policía, este hombre, José Carlos Sanjurjo Dávila, de 26 años, asesinó a su expareja de 25 años. Compartían una relación hace varios años atrás y 2 pequeños de 4 y 5 años que ahora quedan huérfanos. Este hombre le arrebata la vida luego de perseguirla y luego se dispara, cae herido. Las autoridades de hecho estaban en la zona, dan con este hombre en el pavimento, entonces es trasladado al hospital donde fallece. Cabe señalar que esta mujer había pedido una orden de protección. Vamos a ver primero lo que nos expresó la hermana de la primera víctima de esta mujer. Quiero alzar la voz porque ya es suficiente. Ya es suficiente de que vayan a las cortes con miedo y no le aprueben las órdenes de protección. No cuiden a nuestras mujeres también, tanto como los hombres que también pasan violencia doméstica. Tengo el corazón destruido, pero hay que alzar la voz. Por favor, ayúdennos. Cuidemos a nuestras mujeres, nuestros niños y todas las personas que están pasando violencia doméstica porque ya basta. Ya es suficiente de que sigan matando mujeres y no hagan nada. Y esto, ¿verdad?, sería todo y por favor, cuiden a nuestras mujeres y ya basta de tanta violencia doméstica en nuestro país. Ella se sentía temerosa por algún incidente reciente. Sí, ella tenía miedo, lamentablemente se pasaba persiguiéndola, iba hasta la casa de nuestros papás. Uno de los últimos incidentes, él quería llevarse a los nenes a la fuerza y no se lo permitió y él ¿verdad? Le faltó el respeto en nuestra casa y fue que ella tomó la decisión de erradicar una orden de ley 54, la cual no se la aprobaron. Según las autoridades, esta orden de protección no fue extendida y pese a eso, a este hombre pues se le había quitado su licencia de portación de armas. Le habían quitado el arma, pero de alguna forma consiguió otra que es la que está ahora mismo en la escena. Vamos a ver lo que las autoridades indicaron. El personal de homicidio transitaba cerca de esta área y escuchan unos disparos, se detienen en el lugar y cuando se acercan al vehículo ve que este individuo cae al suelo herido de bala. Inmediatamente ellos activan, ¿verdad?, lo que es a través del sistema 911 para que llegue una ambulancia y se percatan que dentro de un vehículo hay un cuerpo de una mujer ya fallecida. Vemos que los vehículos obviamente
ella aparentemente choca, él también. ¿Se sabe si él la estaba siguiendo, si esto fue por acecho? Bueno, ¿verdad? Lo que nos dice la escena es que podría estar persiguiéndola, ella pierde el control y da contra la valla. Entonces él se baja del vehículo y le dispara, entonces él se autoinflige esta herida que le provoca la muerte. Podría ser. Mientras aún la policía continúa la investigación sobre el por qué a esta mujer entonces se le negó extender esta orden de protección. Quedan huérfanos 2 pequeños. Elsa Velázquez, Santiago, Noticentro. Elsa, gracias por la información. Hoy es noticia que la gobernadora Jennifer Aydín González Colón sufrió otra baja en su gabinete. Se trata del secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, quien hizo efectivo hoy su renuncia, alegando que la confianza simplemente ya no existe. ¿A qué se refiere? Vamos con el compañero Felipe Gómez Martínez, que en equipo nos ofrece más detalles en directo. Adelante, chicos. Saludos, Normando, y a los amigos televidentes. Una renuncia anunciada cerca del mediodía y básicamente en la carta señala a Sebastián Negrón Reichard que el cargo exige confianza mutua y respecto a las facultades que la ley confiere al secretario y que esa confianza ya no existe, lo que hace imposible continuar en el puesto con la integridad que se requiere y la lealtad que Puerto Rico merece, y agradece la oportunidad y dice que fue un honor ser secretario de Desarrollo Económico. La renuncia se produce días después de iniciarse unas investigaciones sobre intervenciones indebidas en procesos de contratación dentro de la Oficina de Gerencia y Permiso, y en su carta Sebastián Negrón señala que intervenciones externas en referencia a la fortaleza en áreas que le competen al secretario de Desarrollo Económico hacen imposible que éste permanezca en el cargo. Un cargo que ha estado en controversia recientemente. Él hizo unos referidos al Departamento de Justicia, a Contralora y a Ética Gubernamental contra el señor Norberto Almodóvar, de igual manera a Charlene Newman, quien es jefa de personal de gerencia y permiso. La gobernadora reaccionó a esta renuncia, pero llama la atención que, según ella, se enteró ante las preguntas de la prensa porque el renunciante secretario de Desarrollo Económico y Comercio no se lo informó, no la consultó. Y esta fue su reacción. Escuchemos. No tuvo conmigo la deferencia de llamarme o de enviarme esa carta o de discutirla conmigo. Me estoy enterando por ustedes, mientras estoy aquí en esta conferencia de prensa. Yo tuve oportunidad de hablar con él la semana pasada discutiendo proyectos de desarrollo económico. Si no hubiera tenido mi confianza, ustedes lo hubieran sabido. Yo creo que yo he sido una gobernadora que ha hecho una apuesta tan grande en el desarrollo económico y en la manufactura y he respaldado al secretario de Desarrollo Económico como ningún secretario de agencia. Y les digo más, lamento mucho esa decisión porque creo que fue una estrella en mi gabinete. La lamento muchísimo. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, reiteró que es una renuncia sumamente lamentable, lo calificó como un joven talentoso que fue líder destacado en el gabinete de la gobernadora y que tuvo un desempeño exitoso y admirable, es la palabra, la reacción del presidente del Senado, quien de hecho ha llegado ya a la Fortaleza, donde va a sostener una reunión muy importante con la gobernadora. Allí se encuentra el compañero Guillermo José Torres. Adelante, Guillermo. Saludos, bueno, los protagonistas de esta reunión ya se encuentran aquí en la Fortaleza. Estamos hablando del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, así como también claramente la gobernadora, para sostener esta discusión diplomática, digamos, luego de semanas en las cuales se han dado intercambios, particularmente entre la gobernadora y el presidente del Senado, no muy amigables. A su llegada, los funcionarios, tanto Rivera Schatz como Johnny Méndez, no realizaron ningún tipo de expresión
También observamos caminando por aquí por la fortaleza a Francisco Domenech, el secretario de la Gobernación, pero este no hizo ningún tipo de expresión ante nuestras cámaras. Hay que reconocer que esta reunión se da en el marco de la renuncia del ahora ex secretario de Desarrollo Económico, lo cual también pudiera ser parte central de esa discusión, pero como les indiqué, queda por verse cuál es el resultado de esta reunión entre el Ejecutivo y la legislatura, ambos líderes camerales reunidos con la gobernadora y con el secretario de la Gobernación aquí en la fortaleza. Por lo pronto esa es la información que tengo para ustedes. Ahora regresamos al estudio. Bueno, gracias a los compañeros por este reportaje en equipo. Vamos a repasar un poco cómo le va en este año y que van 5 meses de la gobernación de Jennifer Aidín González Colón, del gabinete que comenzó su mandato y su trayecto. El primero que renunció, el primero que puso pie en polvorosa fue Eric Santiago Justiniano, también de lo que es la rama de desarrollo económico, renuncia en julio, tan temprano como en julio del 2025, con apenas 7 meses de haber comenzado. Luego en diciembre del 2025, Valerie Rodríguez, pues prácticamente la obligaron a renunciar por unas expresiones y por unas acciones que estaba tomando. En marzo del 2026, el escándalo de Ciary Pérez Peña, contra viento y marea, trató de mantenerse en su cargo, pero lamentablemente, pues, finalmente renunció. En el caso de Norberto Almodóvar hay algo mixto. Algunos dicen que lo votaron, otros señalan que él renunció mayo del 2026. Esto es importante porque esta situación del secretario de OCPE fue el detonante de la conferencia de prensa que se realizó sin el permiso de la Fortaleza y a su vez provoca hoy, 26 de mayo del 2026, la renuncia de Sebastián Negrón Reichard del Departamento de Desarrollo Económico 2026. Claro está, hubo también unas personas que no comenzaron, ustedes recordarán, a la secretaria de Justicia, Janet Parra, también a la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, que no fueron confirmadas, ya eso por razones de lo que es el Senado de Puerto Rico y este proceso de consejo y consentimiento. Con esta nueva baja en la administración de la gobernadora Jennifer Aidín González Colón, le preguntamos a usted, ¿cree usted que la gobernadora perdió el control de su gabinete? Escanee el QR code que ve en pantalla, acceda a vota.guapa.tv y déjenos saber su opinión. Más adelante le vamos a presentar los resultados de la encuesta. Katiria. Y hasta hoy tiene el Departamento de Justicia para responder a la solicitud del senador Luis Javier Hernández para que la agencia entregue copias de las órdenes de cierre de más de 200 investigaciones por corrupción en el Departamento de Justicia. Dentro de ellas, la investigación que se abrió en un momento dado contra la secretaria de la familia, Susan Roig. De hecho, el secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña, dijo en conferencia de prensa que el Departamento de Justicia no necesariamente tiene que cumplir con esa solicitud. Escuchemos qué tuvo que decir. Nosotros entendemos que más allá de que se quiera hacer una expedición de pesca sobre esos archivos, el Departamento de Justicia, por el bien de proteger al Estado y a los ciudadanos, debe proteger esa información y así lo va a estar defendiendo Justicia. Claro está, tanto el senador Javier Hernández, debo decir, como cualquier legislador, usa el mecanismo que entiende en derecho y apropiado para hacer el reclamo, ¿verdad?, de cuál es su posición, se va a respetar, pero también vamos a respetar la posición de Justicia. Como recordarán, fue el pasado jueves cuando Justicia decidió que no recomendaría un FEI contra Susan Roig. Bueno, y más adelante va a llegar a nuestros estudios precisamente el senador Luis Javier Hernández para reaccionar sobre este plazo y la solicitud pendiente, si es que decidirán o no ir a los tribunales a solicitar esa información. Bueno, hoy también en noticia que 2 familias del municipio de Ciales están llorando la pérdida de 2 jóvenes que sufrieron un aparatoso accidente en la carretera 149 en el municipio de Manatí. La compañera Yarimar Marrero se encuentra en Ciales y nos ofrece más detalles en directo. Yarimar. Así es, muy buenas tardes, amigos televidentes. Este accidente de carácter fatal se reportó a eso de las 11:42 de la noche en la carretera 149, kilómetro 8.4 en Manatí. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Javier Cruz Ocasio, de 23 años, y Joshua Giovanni Morales, de 19 años, ambos residentes de Ciales. Tuvimos la oportunidad de hablar con familiares de las víctimas
víctimas, quienes están sumamente consternados por esta situación. Escuchemos. Porque se me murió mi hijo, lo único que tenía, tengo una nena impedida, soy baja de recursos, no tengo a nadie que me ayude. Y la nena también se me está poniendo enfermita también porque él lo vio morir de los sentidos. ¿A dónde se dirige el joven, su hijo? Mi hijo tuvo el accidente del Bacano. Y de ahí los otros fuimos con él para el hospital. Y cuando lo pasaron de la otra cama que le quitaron la manga, murió. Yo tuve cuesta a las 5 de la mañana. ¿Él le dijo a dónde iba a salir con este otro joven? Salieron para Manatí. ¿A dónde? ¿Qué le dijo? No me dijo, yo le dije, no vayan para allá que pueden tener un accidente. Y ellos cogieron para Manatí, pero ya han mandado. Me puse muy contentado porque pues un primo muy querido, respetuoso y la última conversación fue como hace una semana que fue a despedirse de mi abuelita que está encamada y le fue y le di un beso y pues ahí recibimos la noticia de esta triste partida. Mi hermano, no sé qué le pasó ayer, él no es así, él no es una persona que le gusta estar corriendo. Obviamente ese carro él estuvo con él aproximadamente unos 3 días, estaba lucido, la fiebre de tener un carro nuevo. Me imagino que se debe llevar por otras personas. Mi hermano era un niño especial, tenía TDAH, tenía rasgos de autismo, tenía la mentalidad de un nene pequeño, así que cualquier cosa que le diera a otra persona le iba a hacerlo por su inocencia. Y según la información de la policía, Cruz Ocasio, quien estaba manejando su vehículo BMW color blanco, transitaba aparentemente a exceso de velocidad cuando pierde el control, entonces impacta un rótulo y luego un poste del tendido eléctrico. Murió en el acto. Sin embargo, Joshua Morales recibió heridas de gravedad, por lo cual fue trasladado a un hospital de la zona de Manatí, donde médicos certificaron su muerte. Y ambas familias se piden ayuda para sufragar los gastos fúnebres. Nosotros estaremos ampliando todos los detalles en un reportaje completo a las 5 de la tarde en Noticentro. Desde Ciales, Yarimar Marrero, Noticentro. Muchas gracias a Yarimar por ese informe. Y en otros temas, en Cabo Rojo están investigando la sospechosa muerte de una mujer. Esto en el área de la piscina del condominio Paraíso Escondido en Joyuda. Fue una llamada al sistema de emergencias que alertó a las autoridades sobre una persona desnuda y con diferentes heridas en partes del cuerpo. Las autoridades identificaron a esta víctima como Carianis Vega Rodríguez, de 25 años. La División de Homicidios del 6-6, Servicios Técnicos de Mayagüez, y se hicieron cargo de esa investigación. Y ahora le damos seguimiento a la masacre ocurrida en la noche del pasado domingo en Loíza. Y es que las autoridades sospechan que el incidente se dio tras una discusión por el acceso, escuche de esto, a una calle. De igual forma informaron que un hombre y una mujer que resultaron heridos por el intercambio se encuentran en condición estable. En el lugar de la escena se logró ocupar sobre 100 piezas de evidencia, entre ellas un arma de fuego. Escuchemos lo que tuvo que decir el inspector Carlos Alicea. A todas luces hubo ahí una confrontación entre varias personas y entre ellos, ¿verdad? Se entraron, ¿verdad? A tiros, como decimos literalmente acá. ¿Cómo se cataloga entonces? Mira, rencilla, ¿verdad? Como le dije al principio de la entrevista, la falta de tolerancia que hemos tenido en muchos de estos factores, son todas las cosas que nosotros podemos atribuir a este caso. Bueno, y por su parte, la alcaldesa del municipio, Juliana Nazario, lamenta el incidente y apuesta a mejorar los valores para tener más tolerancia. A las 5 vamos a ampliar un poco más sobre esta noticia. Este segmento es presentado por Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Bueno, ha llovido aquí bastante en algunos puntos de la zona metropolitana. Así es, la pregunta es ¿hasta cuándo tendremos este sistema en nuestra área? Vamos con nuestra jefa de meteorología, Ada Monzón, con todos los detalles. Hola, Dita. Hola, hola. Tenemos un área de lluvias que ahora mismo está entre Río Grande, Loíza, partes de San Juan, y es un área de lluvia bastante fuerte, así que tengan mucha precaución en esta zona. Bastante cerca de la costa es donde se está viendo los aguaceros más intensos, y no descarto también que alguna tormenta eléctrica, y está asociado con una onda tropical.
Vemos entonces de inmediato en nuestros titulares del tiempo, porque la humedad de esa onda va a ir disminuyendo al jueves, pero todavía vamos a tener el arrastre de humedad a través de la región, porque también hay una débil vaguada en las altas capas de la atmósfera. Y el fin de semana va a estar bastante diferente, porque vamos a tener calor, buen sol y va a estar bien brumoso, especialmente entre domingo y lunes, que es cuando el polvo del Sahara, la parte más significativa de la capa de polvo del Sahara, va a estar aumentando en concentración. Así que nos tenemos que preparar desde el miércoles en la noche al jueves, pero por periodo extendido, porque vamos a tener estas concentraciones en el aire y saben que eso irrita muchísimo nuestras vías respiratorias y nuestros ojos. El calor también va a estar incrementando para el fin de semana y la próxima semana, así que son varios factores que van a estar cambiando de una masa de aire que ahora mismo está húmeda, ventosa, como pueden ver tenemos ráfagas de viento actualmente en 33 millas por hora para el área sur, en Fajardo 31 millas por hora, pero la velocidad del viento gradualmente va a ir disminuyendo y no va a estar tan ventoso. Pero si vemos en las ráfagas de viento más altas que hemos estado reportando hoy, han estado en el orden de más de 40 millas por hora. Y de hecho, por esta razón es que tenemos advertencia para el uso de pequeñas embarcaciones hasta la madrugada. Ya no tenemos el área sur, oeste, oeste, pero sí para las aguas cercanas a la costa norte y las más lejanas. Y tenemos un comunicado de corrientes marinas por lo menos hasta las 6 de la mañana del miércoles. En el pronóstico marítimo vean que va a estar también disminuyendo la altura de la ola, pero vamos a tener que tener precaución debido a la velocidad del viento. Vean, estas fueron las ráfagas que en Culebrita fueron 50 millas por hora. Esto ocurrió en horas de la madrugada, entre 1 y 3 de la mañana. En San Tomás, en Buck Island, 49 millas por hora. Son grandes cantidades de velocidad, ¿verdad? De lo que es la velocidad del viento. Ponce, 42 millas por hora. Guayama, 40 y Yabucoa con 32 millas por hora. Pero la brisa también va a ir disminuyendo. Vea el modelo de ráfagas de viento para el miércoles en la mañana. Vean cómo van desapareciendo los colores amarillos, se van tornando más azules porque ya entonces estaremos yendo al rango de 20 millas por hora o menos. Actualmente el tiempo bien nublado, como pueden ver a través de nuestra Supercam, y la temperatura bajó a 78 grados con índice de calor de 81. Tenemos lluvia en el área, ahora está principalmente en el área norte, noreste, y tenemos también otra banda de precipitación que se extiende desde el área de Manatí, Arecibo y continúa hasta Yauco. Y ciertamente por la nubosidad, la temperatura máxima hoy estuvo por debajo de lo normal. Incluso en partes del área metropolitana la temperatura tan solo alcanzó 79 grados. Mientras tanto, en el suroeste fueron las más altas porque el sol estuvo más prevaleciente y ciertamente pues los índices de calor también estuvieron más altos en esta región. Tenemos advertencias de inundaciones precisamente para el área entre Río Grande, Loíza, y es donde tenemos esta zona de lluvias que, como pueden ver, tiene un perfil en extensión por lo menos de unos 20,000 pies y es un área amplia de lluvias, pero en su mayoría son leves, excepto esa banda estrecha que vemos que surge desde el Yunque y continúa hacia el área metropolitana, y aquí pues está otra banda que va desde el área del norte de Yauco y que continúa hasta Arecibo y Manatí, y poco a poco se va a ir disipando. Tenemos abundante humedad, pero miren ustedes, se aleja la onda tropical y entra polvo del Sahara. Y ese polvo del Sahara va a estar con nosotros, por lo menos incrementando entre jueves, viernes, observen ahora sábado, domingo un poco menos, en lo que pasa una onda tropical al sur de Puerto Rico, y entre domingo y lunes entran las altas concentraciones, ciertamente si los resultados del modelo son correctos, así que sobre todo para iniciar la semana que viene hay que tener precaución porque esto va a deteriorar la calidad de aire y esto va a comprometer la salud de las personas que padecen de alergia y de asma. Así que si usted está dentro de estas categorías, ya sabe que tiene que cuidarse. Observe el pronóstico para los próximos 7 días y miércoles y jueves todavía entre 50 y 60% las probabilidades de lluvia. Hasta aquí tu tiempo. Estamos de regreso en esta edición de Noticentro. El gobierno defiende la tala de árboles en la zona de la calle Norzagaray, entrando al Viejo San Juan. Según los funcionarios, estos trabajos forman parte de un proyecto de mejoras peatonales y accesibilidad. Mónica Candelaria conversó con el secretario de Recursos Naturales y Ambientales. A continuación, el reportaje.
La tala de decenas de árboles en el Viejo San Juan continúa generando controversia y fuertes cuestionamientos de residentes y ciudadanos que aseguran que la zona histórica necesita más vegetación y sombra urbana, no menos. La situación surge como parte de un proyecto de mejoras peatonales en la calle Nor Sagaray y áreas cercanas al Morro, donde actualmente se desarrollan trabajos de infraestructura. Ante las críticas, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, a través de una declaración escrita, defendió el proyecto asegurando que busca mejorar la accesibilidad y seguridad peatonal en una de las zonas turísticas más importantes del país. Según explicó, la obra cuenta con una inversión de aproximadamente $2.2 millones e incluye construcción de aceras, mejoras geométricas, trabajos de drenaje y rampas de acceso para personas con discapacidad, cumpliendo con los estándares de la ley ADA. El funcionario sostuvo además que el proyecto cuenta con todos los permisos y endosos ambientales requeridos, incluyendo aprobaciones de OCPE, del Instituto de Cultura Puertorriqueña y permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales relacionados con mitigación y compensación ambiental por la remoción de árboles. No obstante, en entrevista con Noticentro, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles, aclaró que la agencia no tiene jurisdicción directa con la tala de árboles, que está vinculada a proyectos de construcción. Este permiso no lo damos nosotros porque cuando es un proyecto de construcción cae bajo el permiso único incidental. Cuando hay tala o poda de árboles, la OCPE asume jurisdicción y es quien da ese permiso. Si fuera un permiso de tala o poda de árboles aparte de un proyecto de construcción, pues entonces ahí entramos nosotros. Aún así, sostuvo que toda tala requiere mitigación obligatoria y aseguró que existen procesos para compensar el impacto ambiental. Un permiso de eso, que lo dé la OCPE, pues entonces tienen que mitigar, ¿verdad? Porque tú no puedes cortar un árbol y se quedó ahí. Tú tienes que, o haces la mitigación tú y nosotros la supervisamos, o nos das el dinero para nosotros hacer la mitigación. Ay, Vivi, ¿cómo uno puede entender eso? Pues el sistema de permiso que tenemos. Por eso es que hay que mejorarlo. El secretario indicó además que para evaluar este tipo de permisos se toman en consideración factores como la salud del árbol, si representa peligro, la especie, la ubicación y el impacto a la seguridad vial y peatonal en la zona. Mónica Candelaria, Noticentro. Gracias a Mónica. Y de hecho, la controversia continúa generando debate entre quienes defienden las mejoras de infraestructura y quienes reclaman mayor protección para la vegetación urbana en el Viejo San Juan. Bueno, y vamos a hablar ahora del cheque reintegrable, y es que estos son los últimos números, según el Departamento de Hacienda, que se han pagado hasta ahora, nada más y nada menos que $345.6 millones. Esto impactando a más de 589,000 contribuyentes que ya han recibido el dinero en su cuenta bancaria o que incluso pueden estar próximos a recibir el dinero. ¿Ustedes están entre los que ya lo recibieron o los que todavía están esperando? Pero mucho ojo, porque el Departamento de Hacienda está advirtiendo sobre un esquema de fraude, porque hay personas que están utilizando este correo que ve en pantalla para cogerlos de tontejo a ustedes. Escuchemos lo que tuvo que decir, bendito el secretario. Esto no es una comunicación oficial del Departamento de Hacienda, a pesar de que lo que pudimos ver pues tenía el logo del Departamento de Hacienda. No es una comunicación oficial. Siempre hemos exhortado a que se mantengan pendientes a los canales oficiales del Departamento de Hacienda, y el Departamento de Hacienda, información sensitiva personal, información de cuenta bancaria, no la va a solicitar mediante correo electrónico. Todo va a ser a través de la plataforma de Suri, accediendo a su cuenta en Suri. Por su parte, reiteró que la proyección no ha cambiado y que para finales del mes de mayo todas las personas elegibles habrán recibido el chequecito. Así que mire, ojo avisor y tranquilo, no caigan en los pescaditos. Y Dios mío, ¿hasta cuándo esto aquí? ¿Qué cosa? Con nosotros el senador Luis Javier Hernández, quien es el portavoz de la minoría popular en el Senado, para hablar de esta petición que ustedes han estado haciendo al Departamento de Justicia. Son más de 200 investigaciones de corrupción que se han detenido bajo esta secretaria. Se han archivado. Para poner en contexto al país, la Secretaría de Justicia, por una orden administrativa,
archivó 231 casos de la División de Integridad Pública. Esta división es la que investiga los delitos de corrupción pública de funcionarios públicos y ciertamente 30 días después de presentar esta orden administrativa fue que archivaron el caso de Susan Roy. ¿Y cuál era la explicación en esa orden administrativa? Que el Contralor hace 3 años atrás había recomendado a Justicia que creara una orden administrativa para acelerar los casos que estaban pendientes. Pero esto no fue lo que dijo el Contralor Electoral del Contralor de Puerto Rico. La realidad del caso es que en esta situación lo que estaba planteando el Senado es que esa información debe ser suministrada por parte del departamento, no para entregar el sumario fiscal. Es el informe que le enviaran a la secretaria para archivar los casos y esa información es la que se niega a la secretaria a entregar. Y esto, obviamente, como ustedes han mencionado, está incluido el caso de la secretaria de la familia Susan Roy, pero hay otros casos que ustedes tengan información. Hay 230 casos que fueron archivados por la Secretaría de Justicia con esta orden administrativa y nuestra petición a la secretaria es que le entregue al Senado esa información. Ya pasaron 48 horas y no lo hizo, ahora nos obliga a ir al tribunal. El problema con eso es que el tribunal nos va a entregar la información porque es información que no es confidencial, no son casos activos, son casos archivados, es una información específica porque no estamos pidiendo todos los casos. Son los casos archivados bajo la orden administrativa en septiembre que incluyen funcionarios públicos y que incluyen casos de corrupción pública. Cuando escuchamos, por ejemplo, al secretario de Asuntos Públicos decir, Jan Peña, que ellos van a proteger la confidencialidad de esas personas que estuvieron en algún momento bajo investigación, ¿qué le parece ese argumento? Es y un argumento si es que ustedes van a tomar alguna medida. Es un argumento absurdo porque son personas que no tienen ninguna... No tienen derecho a intimidad porque son personas, funcionarios públicos que fueron investigados por delitos de corrupción pública. O sea, no tienen derecho de confidencialidad estas personas. La pregunta es, ¿qué persigue el Senado con esta información? ¿Qué van a hacer ustedes con esos informes? Que el país sepa la verdad. Ciertamente esta orden administrativa es sospechosa, se hizo en septiembre, 30 días después archivaron lo de Susan Roy, ya sabemos el desenlace de esa investigación, una investigación incompleta, una investigación sin citar testigos, y nos preocupa que casos de corrupción pública de funcionarios públicos se hayan archivado sin cumplir tan siquiera con los parámetros básicos de la propia orden administrativa, y el Senado de Puerto Rico tiene la obligación de establecer ese balance. O sea, hay un balance entre el Ejecutivo hace cosas y el Legislativo tiene la obligación de investigar. No podemos dar por bueno lo que hace Justicia y el Senado de Puerto Rico. Es ese balance que le da la tranquilidad al país de que se hagan las cosas bien. ¿El presidente del Senado apoya esto que ustedes están haciendo? Bueno, lo que pasa es que es una moción aprobada por unanimidad. O sea, no solamente el presidente del Senado, sino todos los partidos aprobaron esta moción, le dieron 48 horas a la secretaria y si no, vamos a los tribunales. Por su cuenta, ¿el Senado ya ha habido alguna comunicación de si es que va a hacer una investigación sobre el caso de Susan Roy? ¿El Senado? Bueno, en el caso del Senado, yo escuché al presidente decir hoy en su alocución que si existía una declaración jurada por parte de algún administrador indicando un acto delictivo de Susan Roy, iba a investigar. Pues yo le voy a entregar no una, le voy a entregar dos declaraciones juradas de administradores que dicen que Susan Roy los presionó para darle un contrato a Baby. De hecho, hoy Justicia nos confirma que todavía no saben quién es Baby. O sea, investigaron todos los documentos y no pudieron dar con el paradero de Baby. Yo les voy a decir a Justicia que busquen la lista de personas que participaron en reuniones y allí van a encontrar el nombre de Baby. Ese abrazo que se da la gobernadora con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, el día de su mensaje de Estado, estas reuniones que se están dando durante el día de hoy, ¿tiene alguna preocupación usted de que limen asperezas y entonces usted no tenga quizás el respaldo del presidente del Senado para esa investigación, por ejemplo, lo que pasa es que, de Susan Roy? Lo que pasa es que una cosa lo cortés no quita lo valiente. El presidente debería ser consistente en sus planteamientos. Esto es una investigación seria que se está haciendo de su propio gobierno. Fíjate que la investigación en contra de Susan Roy no es nuestra, es del Departamento de Salud del cuatrienio pasado. Y yo no creo que el presidente del Senado... ojalá que limen aspereza y que se resuelvan las diferencias, porque por Dios, ya es hora que comiencen a gobernar. Están en campaña eleccionaria desde que ganaron las elecciones. Se olvidan que tienen que gobernar un país. Ahora mismo, con la renuncia de Sebastián Negrón, se confirma que el gabinete constitucional no solamente está en abandono, sino que está en quiebra moral.
¿Quién usted cree que puede ser el próximo en salir de las filas? Yo pienso que se va a ir pronto el secretario de Hacienda. Me parece un funcionario muy serio, pero es que los planteamientos que ha hecho la gobernadora, especialmente el trastoque que hizo con la reforma contributiva, el anuncio de que iba a llegar un reintegro de $5,000 por niño, después echar para atrás, no incluir en este presupuesto la reforma contributiva, hacer quedar mal al secretario. Yo creo que el secretario de Hacienda es el próximo que se va. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Veremos si se cumplen o no esas predicciones. Normando. Gracias, Katia. Nos vamos a una pausa, va a ser breve, pero al volver, grupo de leyendas del baloncesto como José Juan Barea y Pamela Rosado ofrecen clínicas a los más pequeñines. Además, un nuevo avance para el diagnóstico del Alzheimer ya está en Puerto Rico y le puede dejar saber con un 98% de exactitud si es positivo o negativo. Ya verán quién se hizo la prueba.